Bueno, Advalor es una de esas empresas, de esas compañías que nacieron ya hace años y que ahora son cada vez más útiles. Porque ¿qué hace uno con el poco dinero que te queda Hacienda? Y sobre todo con un futuro incierto. Invertir Colocarlo en ladrillo. sitios Eso donde es. esté seguro y pueda crecer, porque los bancos te pueden dar poquísimo y ahora empiezan a dar ahora un poco de interés, pero claro, eso y perder dinero es lo mismo. Bueno, tenemos con nosotros a Elena González, que es la directora de marketing de Advalor. ¿Cómo le diríamos, por ejemplo? A nosotros nos sigue mucha gente joven, Elena, que empieza a tener sus ahorros, porque la gente joven que sigue radio, gente que trabaja con carrera, tiene ahorros, y se encuentra con esa cuestión. Antes en el banco te podían dar un interés, que ahora no te dan un interés, porque el dinero está tan barato que es muy poco el margen que tienen. Entonces, están pensando en Advalor. ¿Qué fenómenos son los más llamativos ahora que llevarían a alguien que por primera vez va a invertir o está pensando en invertir, que crees que hay que señalar o que hay que subrayar? Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarnos a Grupo Advalor, que, como bien has dicho, somos una sociedad de tasación homologada por el Banco de España. Y desde este punto de vista de tasadores, pues lo primero que podríamos aconsejar a esta audiencia, pues es que se informe muy bien, que busque alternativas de financiación, que en estos momentos las hay, que las entidades financieras están abiertas a dar las mejores opciones a los clientes y que hagan una tasación, porque aparte... Esto, Elena, lo sí. recuerdo, porque cuando uno antes, cuando había intereses, mi primer piso lo compré, tenía el 21% de interés. Sí, Tuve que seguro. pagar, porque eso se pagaba, ¿eh? Bueno, y más luego el notario y todas estas historias. Carísimo. Todo eso cambió, luego ya al final te daban dinero con tal de que fueras al banco y ni aún así. Pero Madrid es un microcosmos, por ejemplo. Hay algunos sitios de España también, está pasando en Málaga, en otros lugares de España, que están teniendo una revalorización muy grande. Entonces, claro, el problema de la tasación, que antes era un poco peccata minuta, porque al final la clave era el crédito del banco, pero en cambio ahora ya es casi la clave de comprar o no comprar. Efectivamente. Mira, la tasación no solamente es que es la clave, es que es un requisito indispensable. O sea, cuando un ciudadano o una empresa, un particular, un inversor, va a invertir en una vivienda, va a comprar una vivienda o cualquier otro bien o activo inmobiliario, uno de los requisitos fundamentales es la tasación que debe ser hecha por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España, como somos nosotros, y es que sin ese requisito, Federico, no te conceden el crédito. Y no solo en el momento de la venta, pero además en el momento de la compra. tienes que informar al comprador, porque hay una cantidad tal de requisitos que antes no había, que es una verdadera maraña. Como no te lleven de la mano, te pierdes. Bueno, pero yo pienso que precisamente el mercado español lo bueno que tiene es que está muy bien regulado. Está muy regulado. Muy regulado y hace que todo sea más transparente, que hace años no lo era. No, antes era un pequeño caos. Exacto. Entonces, en este momento, pues yo creo que toda esta regulación nos ha beneficiado a todas las partes y a todos los actores. A los que estáis en la ley, a los que estás en el ámbito legal. Pero se hace interesantísimo ahora mismo, yo creo, tasar, porque como decía Federico, en Madrid se han desbocado los precios. Yo no sé si esto responde a van a desbocar más. Pero no sé si muchas veces miramos en portales de venta inmobiliaria o paramos delante de una inmobiliaria y miramos los carteles y los precios han crecido. No podría inventarme un porcentaje, pero en algunos casos se ha duplicado el metro cuadrado. Por eso yo creo que se hace más importante que nunca que Advalor, que una empresa especializada, nos diga qué hay de realidad en esto y qué hay de falso, ¿no? Bueno, yo te digo que a nivel lo que son precios, los datos que manejamos, que ya sabéis que hay muchísimas estadísticas, muchísimas fuentes y que atendiendo a cada una de estas fuentes, pues los datos pueden ser un poquito dispares, pero bueno, en general podemos estar hablando que en vivienda nueva los precios están, en este año 2004 vamos a llegar en la segunda parte del año a un 4%. Es verdad, como decías, como comentabas, apuntabas, hay crecimientos dispares. Entonces hay locomotoras realmente importantes como son Madrid. Madrid es un ejemplo clarísimo. Málaga, como también comentábamos.
Baleares, y luego hay otras Baleares zonas... de siempre, y además hay siempre. inversión extranjera, inversión nacional, claro. Eso es, hay mucha En el inversión caso extranjera. de Madrid, claro, Madrid tiene una ventaja que, por ejemplo, Barcelona no tiene. Barcelona es un embudo. Barcelona no puede pasar de 1.000.000 de habitantes, lo que pasa sobra. En cambio, Madrid no tiene un centro, es muchos centros, es un centro, pero al mismo tiempo alrededor, si es secano, si es que está todo por construir. Al fondo está la sierra, pero tienes por el este, por el oeste y por el sur urbanizaciones posibles, etcétera. ¿Cuál es el problema? La especulación y luego que no sabes realmente en qué te metes. Es decir, como no te hagan una tasación realmente, por ejemplo, vamos a hacer ahora una urbanización y de 15 pisos cerca de las Tablas, donde se ven las torres estas magníficas del Real Madrid, por cierto, que Advalor patrocina el Real Madrid femenino. Exactamente. Sí. Dentro de un año o dos vamos a machacar al Barça. Todavía no, pero lo haremos. Bueno, pero es verdad que te tienen que orientar, porque el ego en la materia lo único que ve es una gran posibilidad. Pero habrá zonas que sí que tienen esa posibilidad y otras zonas que están sobrevaloradas o subvaloradas, tal vez. Efectivamente. Una tasación no solamente es importante, como comentábamos, en el momento de solicitar esa financiación a la entidad financiera, sino en un asesoramiento. Tú quieres comprar, tú quieres vender y no tienes ni idea de qué puedes ofertar o qué puedes negociar o hasta dónde puedes negociar. Entonces, tener una tasación hecha por una sociedad de tasación como la nuestra, como AT Valor y tasaciones hipotecarias, que en el caso nuestro, Grupo AT Valor, tenemos 2 sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, es muy importante tener una tasación con finalidad, asesoramiento en compraventa o una herencia. Pues bueno, el reparto de herencia es importantísimo. Muy complicadísimo, porque aparte de crímenes y cosas de estas... No, o merece la pena renunciar a ella, no merece la pena renunciar a ella. Muchas veces fiscal, los impuestos efectivamente sobrepasan a lo mejor lo que nosotros podemos asumir. Una cuestión, Elena, el catastro. El catastro es como una maldición. O sea, tú coges a un comunista, le das un municipio, pues dice, ¿dónde está el catastro? Que duplico, que triplico, etcétera. Pero hay algunas cosas que vienen, que tienen precios realmente muy, como pasaba con los pisos antes de protección oficial, que cuando llega Boyer, que es que realmente era tirado, eso es lo que te aseguraba el envejecimiento de las casas, etcétera. Y hay otras, pues que son pura especulación. A la hora de tasar, cuando llegáis a un catastro, dice, bueno, ha habido un cambio catastral, que los hay demasiado a menudo, dicho sea de paso, por necesidades de financiación, de los ayuntamientos, lo que sea. ¿Cómo hacéis el seguimiento de ese catastro? Vosotros lo veis venir, es decir, tenéis espías municipales, gente que dice, bueno, sé que estás comprando en las Tablas, pero que sepas que viene un catastrazo, o se vislumbra. ¿Por qué? Porque es muy goloso para el ayuntamiento, porque quiere hacer un parque, vete tú a saber, ¿no? Sí. Esto, ¿cómo tenéis vosotros? Tenéis información de primera mano. Bueno, mira, a la hora de hacer una tasación, nosotros hay una serie de requisitos indispensables, que son la documentación básica, pero para el caso nuestro lo más importante es la realidad jurídica, es decir, la situación registral más que la catastral. O sea, ¿vale? La legal. Eso es, aunque se hacen comprobaciones, por supuesto, catastrales y registrales, y se comprueba que no hay ninguna discrepancia. Y porque que no hay otro dueño o que no hay, que hay dos valoraciones a veces, ¿no? Entonces, verificar la documentación es importantísimo, comprobaciones urbanísticas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos que hay una discrepancia entre catastro y registro, nosotros tenemos departamentos específicos dentro de la compañía que regularizamos esta situación. Entonces, o sea, os encargáis vosotros. Sí, nosotros nos podemos encargar de solucionar esta situación. Otra cosa es, con finalidades, digamos, catastrales, fiscales, etcétera, nosotros también tenemos un servicio que son valoraciones de contraste. Es decir, que nosotros hacemos valoraciones que luego ya el interesado, si quiere que se ratifiquen ante un juzgado, si quieren que se... O sea, le dais como opciones. Que se discrepe contra Hacienda. En el caso, por ejemplo, de herencias. Sí, exacto. Hay quien piensa que una herencia a lo mejor es vender de inmediato y hacer las paces, porque si no va a reñir toda la familia. Pero hay gente que piensa que, por ejemplo, en Madrid una herencia vale más conservarla.
Ahora, ¿cuál es la tendencia? Bueno, yo creo que esto depende, por supuesto, de la situación particular de cada caso, ¿no? Pero lo que sí que es importante es tener una tasación, es decir, no me han contado, me han dicho, yo Sí. creo que, sino, mira, tenemos este documento que es imparcial, porque somos sociedades imparciales, no somos juez y parte, nosotros no intermediamos, es decir, que, como comentabas anteriormente, vemos en Idealista precios y demás. Hay que tener mucho cuidado a veces cuando ves esos precios, porque sí incluyen la comisión de la operación de compraventa. Entonces, Claro, por eso a mí me parece todavía más interesante recurrir a Advalor para comprar que a veces vender, ¿no? Porque vender es verdad que requieres ese requisito, No, tiene y que a haber una veces transacción. estás en una necesidad que vete tú a saber a Pero qué si se tú debe. tienes que hacer una Comprar, no. compra, tienes que saber cómo está el mercado en esa zona, tienes que saber si vas a pagar de más, vas a pagar de menos, si es un precio de capricho. Así que ahí sí que me parece esencial, ¿no? El contar es con un esencial. organismo ajeno a los bancos, además, porque se puede hacer una doble tasación, no hay Sí, ningún sí, sí, problema, por supuesto. para quedarte tú o para presentar tú la que crees que es la justa. Exactamente, y tú con esa tasación puedes ir a cualquier entidad financiera, siendo tú el particular o la empresa o el organismo que sea el titular, el solicitante de la tasación. Has dicho una cosa muy interesante, y es que la tasación además te desvela muchísimas más cosas. Te desvela, por ejemplo, el cómputo de ciertas superficies, Claro. que a lo mejor registralmente no Por ejemplo, existen. terrazas. Y dice, tengo 7.000 metros de terraza. No, perdóneme usted tiene 7.000 metros y si hay algo como una transacción de compraventa es entre dos partes, libres, sin coacciones, Pues si allá están usted. dispuestos a pagárselo, sí. Pero a nivel de tasación, esos metros cuadrados a lo mejor no computan. ¿Y la tasación también revela, por ejemplo, si hay que rehabilitar esa finca, que es un valor añadido o un valor que tenemos que descontar, al revés? Es fundamental el Estado, por eso en una tasación es obligatorio la visita al inmueble, Claro. comprobar superficies, porque O sea, puede verlos, ser que porque no es lo mismo y que te dice medirlas. 15 metros y luego resulta que son 13,90. Exacto. Diferencias entre útiles, Hay con mucha zonas picaresca, comunes. hay mucha picaresca porque se ha hecho, y de hecho en la práctica al final se ha tolerado porque es poner puertas al campo, terrazas, techar terrazas, que a veces simplemente para arreglarlas ya de paso, pues la gente edifica cosas, se acostumbra a hacer un lugar, digamos, para tomar el fresco por la noche, etcétera. Esa picaresca que se supone que en unos años, en una obra que no tenía permiso, pero que se considera, digamos, ya no destruible, eso lo ve el tasador, lo primero, es decir, por ejemplo, vamos a suponer que es Elena González, y entonces llega a una casa y dice, uy, este dueño cómo se ha aprovechado, cómo ha cerrado y tal, pero por la época se ha salvado. O bien, si es un comprador, avisa, cuidado que esto te lo pueden tirar. Efectivamente, date cuenta que los técnicos que realizan el trabajo de campo, las visitas a los inmuebles, las comprobaciones, son arquitectos técnicos, ingenieros, agrónomos, dependiendo de la naturaleza del inmueble, porque aquí estamos hablando ahora de vivienda Sí, también hay fincas. Hay fincas rústicas, garajes, hay edificios de oficinas, hay viviendas que se pasan de local a vivienda, que ahora se está viendo cambios de mucho en uso, Madrid, estamos eso haciendo es. cambios de uso. Eso también lo hacemos nosotros a través de AT Gestión, que es una empresa dentro del grupo AT Valor, que realiza cambios de uso y otro tipo de gestiones. Claro, el arquitecto detecta todo esto, todo se refleja en el informe, y dentro de los informes hay dos llamadas de atención. Hay muchas, pero dos muy importantes de cara a la entidad financiera o de cara al comprador, vendedor o el interviniente, que es el epígrafe advertencias y otra condicionantes. Entonces tú adviertes en ese informe, ojo, que pasa esto otro, que vemos esto otro. Una advertencia, digamos que es algo bastante fácil de subsanar, pero hay que subsanarlo, y un condicionante de cara a una entidad financiera es que no te dan la financiación, porque esta tasación está condicionada a que se subsane esta deficiencia, algún esta problema anomalía, de propiedad o un juicio lo que pendiente. sea, Federico, exacto. Por eso es tan importante la nota simple. Claro. Y la nota simple es un documento que tiene acceso cualquier ciudadano, además se puede solicitar por internet, es baratísima, pero es el documento que te dice cuál es la realidad
jurídica de ese bien inmueble. Yo voy a Valor No me porque queda la más mínima duda de pero que va a mí ser me así. tienen que guiar, porque si no me engañan seguro. O sea. Eso es. Bueno, pues en AT Valor encontramos todas las soluciones a esas preguntas que nos hacemos en muchas ocasiones. Dar las gracias a Elena González Alberto por haber estado aquí. Y ya saben, AT Valor. Gracias, ahí Elena. Pues está nada. toda la información, es el oráculo Bien. a la hora de Toda, comprar toda. y vender viviendas, fincas rústicas, garajes o lo que necesitemos. Lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y Gracias. llega ahora Andrés Amorós con un libro. Eso es. Libro y una historia muy, muy interesante. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.